Somos más de 8 millones de colombianos viviendo en el exterior. Después del petróleo somos el segundo renglón de la economía. El año pasado enviamos remesas por 12.000 millones de dólares. Queremos tener voz y queremos tener una representación digna porque tenemos mucho que decir. Gracias al apoyo del gobierno de Israel, he tenido la posibilidad de visitar no solo las instalaciones de seguridad de Tel Aviv, muchas de ellas no las puedo presentar en video. Ver cómo se convence a alguien para que le dé su voto en las próximas elecciones. Esa es la gran meta de la vida política en Colombia. ¿De dónde creen ustedes que salen las armas de los narcos? ¿Cuál es el papel de la DEA? ¿Cuál es el papel de toda esa guerra contra las drogas? ¿Cómo se hace ese ciclo de sangre, armas, coca, que vuelve como dinero lavado? ¿Cuál es el papel de los paraísos fiscales? ¿Cómo están interrelacionadas los clanes mafiosos mexicanos, colombianos? ¿Qué es realmente Ecuador? ¿Por dónde sale la coca? ¿Sale por Venezuela? ¿Sale por el Pacífico? Todas esas cosas y muchas más las voy a hablar con mi amiga Sassy Alejandre. Sin el narcotráfico, Estados Unidos sería una economía en quiebra. 85% de las ganancias mundiales del narcotráfico se lavan y blanquean en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos usan la cocaína como moneda de cambio en el negocio de tráfico de armas hacia Colombia. El cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación intercambian armas por cocaína con grupos como el Clan del Golfo, La Cordillera o los Pachenca. Sin esas armas gringas, los narcos no tendrían el poder que tienen hoy para inundar al propio Estados Unidos de drogas ni América Latina de muerte. Estados Unidos no es víctima ni héroe, es cómplice y actor principal del narcotráfico. Politóloga, periodista, investigadora, activista, una comunicadora excepcional que se dedica a investigar todos estos temas. Así que, Sassy, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Qué rico verte. Hace rato que nos veíamos. Sí, mucho tiempo. ¿Qué tal está la cosa por México? Cuéntame. Hay problemas dentro del seno de Morena y discrepancias, digamos, en términos de organización del propio partido y de la dirigencia ideológica, pero creo que Claudia, aunque un poco cauta, ha mantenido esa línea, sobre todo desde la línea presidencial que está dando no solo ante México, sino ante el resto del mundo. Creo que muchas de las cosas que se le pudieron criticar en un inicio y en el transcurso de este primer año de sexenio, empieza a aclararlas poco a poco y... Concretamente con la causa palestina, ¿ya se le ve más vehemencia o no? Bueno, pues hace justamente una semana por primera vez llamó genocidio a lo que Israel está haciendo en Palestina, que bueno, digamos que un poco tarde, pero hay por ahora, por primera vez, una claridad en cuanto a, por lo menos eso. Se han estado iniciando programas de refugio para los palestinos que han tenido que salir de Palestina en México. Y bueno, ha sido
un largo proceso que también en parte solo se entiende que Claudia haya estado adoptando estas posturas precisamente por la presión de la sociedad civil y de los movimientos, del movimiento del propio Morena, que nace como movimiento y que ahora como partido vive esa yuxtaposición entre ser un partido movimiento, que es lo que nació para ser, estar solamente levitando en ese partido burocrático o volver a las bases. Y yo creo que las bases precisamente pedían por no solo un reconocimiento del Estado palestino, que al final en términos prácticos es más bien simbólico, pero, o sea, una postura más firme. ¿Le tiran mucho sus orígenes israelíes o cuál es la causa? No, no tanto, porque o sea, al final se entiende que ni el sionismo es inherentemente judío, ni todos los judíos tienen que ser sionistas. De hecho, es un invento bastante reciente. O sea, es Teodoro Herzl que no hace mucho empezó con esas ideas, pero como un modelo de negocios. O sea, el Estado de Israel empieza como proyecto, como un modelo de negocios, y ahí es que se consiguen las financiaciones de Rockefeller y de otros banqueros judíos que incluso querían hacer un paraíso fiscal, querían hacer viñedos, tenían todo un proyecto, un megaproyecto corporativo para Israel. Entonces, bueno, Claudia más bien se puede alinear en su historia un poco más a una tradición que ya casi no existe, al menos en términos formales, porque hay muchos judíos muy conscientes, pero en ese momento en Estados Unidos y sobre todo de los judíos provenientes de Europa, que son los Ashkenazim, que es parte de la familia de Claudia, pues sí que había una tradición de izquierdas no sionista, o en ese momento se llamaba sionismo de izquierdas, que ahora podemos decir que no existe. Pero es en un momento complejo, en donde precisamente en torno al movimiento estudiantil global de los 60s, cuando se empieza a hablar del judaísmo, se envuelve como en ese puño de seda bastante seductor para la izquierda. O sea, porque es como un pueblo que ha sido muy lastimado y que quiere hacer un asentamiento con base en los kibutzim, que eran unas comunas socialistas. Pues sí, todos los progres de Latinoamérica soñaban con ir a los kibutz a ver cómo trabajaban, Sí, y su cooperativismo y todo. ¿No? Y los libros, el de Kessler, de Ladrones en la Noche, creo que se llamaba, que cuenta las charlas de Marx y la colectivización de los medios de producción de la comuna, y era como, incluso en el propio País Vasco, era muy tan atractivo porque veían un poco reflejada la lucha de la independencia y de tener un Estado, y de hecho muchos pescadores y empresarios vascos del momento enviaron ayuda y hombres y herramientas y armas para los kibutzim, pensando que iba a ser este grandísimo movimiento de liberación. Y en ese momento, bueno, la familia de Claudia son todos científicos, académicos, pero con una trayectoria de izquierdas. O sea, ella cuando era líder estudiantil, cuando era profesora, tenía varios artículos en donde denunciaba firmemente lo que estaba haciendo Israel en Palestina como un genocidio desde ese momento. Lo que sí es verdad es que en México hay pues unas ramas muy importantes de la comunidad judía que ni siquiera es en términos religiosos, sino de la industria sionista en México, que tiene muy agarrado el gobierno, y son lazos que instauró desde el PRI, desde el PAN, que, bueno, luego podemos hablar un poco más del rol de Israel en toda esta guerra contra las drogas y en todos estos tejemanejes de nuestros países. Pero bueno, eso yo creo que nunca se puede excusar una posición timorata de México con este tema, diciendo que la comunidad judía es muy poderosa, porque en Colombia también es muy poderosa. Sí, pero ahí lo sacamos corriendo ya, gracias a Petro. Si no hubiese sido por Petro, estaríamos ahí. Fíjate que hace unos días estaba el hombre más rico de Colombia tomándose fotos junto con el expresidente Iván Duque con Netanyahu. Hasta ese punto llegamos. El medio de comunicación de la derecha Semana,
ha sido la plataforma política de esta mujer tan deleznable para el país que se llama Vicky Dávila, pues es propiedad de unos judíos sionistas que han hecho en el país pues una grandísima fortuna, y desafortunadamente tenemos que ver esas imágenes, ¿no? Ese es el fenómeno que no queremos que regrese a Colombia. En el momento en que regrese la derecha, lo primero que hacen es normalizar relaciones con Israel, y que posiblemente para entonces ya no exista un solo palestino, les va a dar igual, porque si no es y que son células que no están muertas, están dormidas. O sea, incluso, o sea, los propios grupos paramilitares en Colombia que armaron y entrenaron los sionistas siguen ahí. O sea, ahora tienen menos poder, pero en el momento en el que flaquee una unidad del gobierno o que empiecen a haber problemas, van a resurgir. O sea, porque al final eso fueron lo que sentó, las bases que sentó Yair Klein y toda esa panda de genocidas que llegaron a Colombia con ese cometido. Y luego... Y hay mucha gente que posa en este momento con la bandera palestina. Estoy pensando en un señor que se llama Daniel Quintero, que es uno de los precandidatos que se ha colado en la consulta del Pacto Histórico, que es una consulta de izquierdas, y es un señor que ni siquiera es de izquierdas. Eso es una bomba, un caballo de Troya. Y él ha tenido muy buenas relaciones con el gobierno de Israel. Gracias al apoyo del gobierno de Israel, he tenido la posibilidad de visitar no solo las instalaciones de seguridad de Tel Aviv, muchas de ellas no las puedo presentar en video. Tel Aviv es una ciudad con unos 500.000 habitantes, la segunda capital mundial de la innovación. Después de los Estados Unidos, alberga uno de los ecosistemas de innovación más poderosos del mundo. Miles de startups han hecho que esta ciudad y este país sea considerado The Startup Nation, la nación del emprendimiento y la innovación. Hoy desde aquí voy a sostener importantes reuniones con empresas, expertos en seguridad y altos funcionarios del Estado israelí que me van a presentar cómo han usado la tecnología, la más avanzada tecnología. Es con la bandera israelí. Qué asco de gente esta. Pero bueno, justamente eso es interesante viéndolo a escala global y que lo vimos ahora en Naciones Unidas. O sea, creo que un logro muy importante es que la causa del pueblo palestino se ha vuelto cada vez más hegemónica, en el sentido de que incluso las derechas más rancias se han visto obligadas a adoptar ese nuevo sentido común de época, que es denunciar a Israel. O sea, ver a Giorgia Meloni, la primera ministra fascista de Italia, montada en la Cumbre de Naciones Unidas denunciando el genocidio de Israel en Gaza, no lo veo como un logro de ella. Ella simplemente es una oportunista, lo veo como un logro de la izquierda. Saber que, o sea, lo mismo que Margaret Thatcher en su momento decía que su logro más acérrimo fue ninguno de todos sus crímenes, ni la represión a los irlandeses, ni la guerra contra las Malvinas, nada, sino Tony Blair. O sea, que ella, una conservadora neoliberal empedernida, haya hecho que incluso los laboristas adoptaran su sentido común. Bueno, pues ahora se puede decir lo opuesto, pero con la izquierda, que incluso esas derechas rancias se han visto obligadas por mero oportunismo, como Daniel Quintero, a adoptar ese sentido común. Entonces yo creo que eso es un logro que tenemos que resaltar, o sea, y lo vemos en el propio Estados Unidos, o sea, con el asesinato de Charlie Kirk, hay muchos de sus antiguos aliados y amigos que hoy se montan a denunciar, y te hablo de gente de la ultraderecha fascista. Oye, porque a veces lo mata otro de derechas, ¿no? Lo mata otro de derecha. Bueno, sí, pero lo que están diciendo es que ¿quién era? O sea, un niño cualquiera de una casa que un día se le ocurrió comprar un rifle puede disparar con esa precisión. O sea, hay lo que digo es que hay una gran parte de la ultraderecha estadounidense en este momento que está impulsando la teoría de que a Charlie Kirk lo mató Israel, porque siempre había sido un aliado perfecto y, sin embargo, últimamente había estado cuestionando no el genocidio en Palestina, no al Estado de Israel, sino a la injerencia y el poder que tiene Israel dentro de la política y el imperio estadounidense, por un mero tema de superioridad, pero que eso Netanyahu, bueno, lo vio como una traición
Y eso se ve incluso que uno de los primeros que comunica la muerte fue Netanyahu. Hizo 3 comunicados diciendo que él no lo mató. Es como Pero bastante... no, a mí la oficina de prensa de Netanyahu me parece que tiene que ser realmente activa, porque cuando asesinaron al candidato de derechas de Colombia, Miguel Uribe, también Netanyahu mandó inmediatamente sus condolencias. Él está pendiente de lo que sucede con la derecha internacional porque sabe que es su gran apoyo finalmente, ¿no? Sí. Y lo que decías tú de ese asesinato de este hombre, esa pugna entre globalistas y nacionalistas, entre la misma extrema derecha que consideran a veces que uno que también es de extrema derecha no es suficientemente de extrema derecha y pasa a ser un enemigo, es como el que no es suficientemente sionista y pasa a ser un enemigo, son los primeros que eliminan. En Colombia hemos visto pues tantísimos asesinatos de personas que dices uno, pero ¿cómo es posible? El mismo caso de Miguel Uribe. Dices, ¿cómo es posible que a una persona que sea tan de derecha haya gente que le parezca blanda, ¿no? Que haya gente que todavía quiera más. En el caso del sionismo es ya la huida hacia adelante de un presidente corrupto que es Netanyahu, que si no hubiese sido por el 7 de octubre y el genocidio que viene después, hace rato que lo habrían juzgado por corrupción, ¿o no? Claro. No, él tiene el amparo de ser presidente y por eso no quiere dejar de ser presidente, porque hay mucho revuelo en el propio seno de la sociedad israelí en contra de Netanyahu, más no en contra del genocidio, que bueno, ha estado aumentando el repudio generalizado a lo que se está haciendo en Gaza, pero no, en realidad hay que tener mucho cuidado con esos discursos que a simple vista parecen progresistas, pero que en realidad son paja, o sea, como el de Boric, que la única razón por la que denuncia el genocidio no es por humanidad, es porque la comunidad palestina más grande fuera de Palestina está en Chile. En Chile. O sea, es una agenda electoral pura y dura. Total. Pero, sobre todo lo vemos en miembros del Partido Demócrata. O sea, en Bernie Sanders, que, bueno, además de ser judío, es muy cuidadoso en nunca cuestionar el genocidio, sino llamar a un cese de fuego. Y nunca... Claro, cese al fuego que ya implica como que esto es una guerra, ¿no? Esto no es un genocidio, es una guerra, queremos un cese al fuego, ¿no? No, y Netanyahu es un criminal, Netanyahu es malo, Netanyahu causó el genocidio, perdón, pero Netanyahu es solo una mera representación de lo que es el Estado de Israel. O sea, ¿cómo sube al poder Netanyahu? Bueno, pues el primer partido en el poder en Israel era el Partido Socialista, Laborista, pues de izquierdas, el Mapai. Y ese partido es el que fundó Israel, es al que pertenecía Ben Gurión y luego Golda Meir, era supuestamente de izquierdas, pero sobre todo eran ashkenazim, o sea, judíos blancos europeos. Y es que desde que se instaura el Estado de Israel, habían políticas de apartheid no solo con los palestinos, sino con los judíos no blancos. O sea, se hizo un anuncio internacional de que todos los judíos tenían el derecho de retorno, de llegar a vivir a Israel y se les garantizaría la ciudadanía inmediata. Y sin embargo, cuando llegaban judíos o árabes o sobre todo africanos, se metían en campos de concentración y luego en guetos, y ahí se mantenían por meses o por años, y en los guetos es donde se formaron sus comunidades porque no podían estar dentro de la ciudad. La metrópoli era solo para los blancos. Entonces es que la gente empieza a repudiar a ese partido Mapai, al partido laborista, por racista y por excluyente de la propia comunidad judía. Y eso es lo que capitaliza el Likud, el partido de Netanyahu, para subir al poder, diciendo, los laboristas son racistas y blancos y güeros, nosotros, la extrema derecha, vamos a aceptar a los negros. Y así es como sube. Y bueno, no solo eso, porque también habían matado a Isaac Rabin después de los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, que lo mata, un ultraderechista, y de eso también capitaliza Netanyahu, pero es simplemente oportunismo. Pero fíjate que cuando nosotros en Latinoamérica analizamos la extrema derecha por una parte y analizamos al sionismo por otra, a veces no vemos los vasos comunicantes de clasismo, excepcionalidad,
superioridad. En el caso del sionismo, pues que lleva a una limpieza étnica, a un genocidio sin ningún problema, pero es que nosotros hemos tenido también un genocidio, por ejemplo, en Colombia por parte de la extrema derecha hacia la izquierda. Más ni menos que, por ejemplo, el exterminio de la Unión Patriótica con todos los militantes de un país, de un partido, sus candidatos presidenciales, alcaldes, todo tipo de personas absolutamente inocentes, simplemente que militaban en un partido, y eso era razón suficiente para exterminarlos. Fue un exterminio sistemático. O sea, eso que hemos vivido nosotros desde siempre por parte de la derecha en Colombia es un genocidio. Cuando Petro dice Naciones Unidas, y a mí no me parece una hipérbole ni me parece una exageración, que lo que se puede estar gestando en ese mar Caribe con esos barcos allí es un genocidio hacia nuestros pueblos latinoamericanos, me parece que puede ser cierto si uno mira en el contexto histórico lo que ha hecho Israel, la forma que ha estado evolucionando el fascismo en Estados Unidos y esta avanzada no solo en Estados Unidos, sino internacional, de una extrema derecha que ya parece normalizar todas las acciones de un Estado asesino como es Israel. ¿Cómo ves tú esa presencia? Y ya vamos a entrar en el tema de hoy, que es ese narcotráfico, esas armas norteamericanas. ¿Cómo ves esa presencia de los barcos norteamericanos en el Caribe? ¿Están realmente en lucha contra el narcotráfico? ¿Están cuidando paraísos fiscales? ¿Están viendo en qué momento invadir a Venezuela o a Colombia? ¿Qué crees tú? ¿Estados Unidos moviliza su armada en el Mar Caribe con la excusa del narco? Según su cuento, la cocaína que mata a miles en su país, hasta la fecha el mayor consumidor de droga del mundo, viene de Venezuela y es culpa de Venezuela. Pero es que los más recientes informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cuentan otra historia. Y es que Venezuela no figura ni siquiera en el top 5 de países principales en salida de cocaína del mundo. No aparece ni como ruta de tránsito ni como territorio de acopio. La evidencia sitúa los principales flujos de droga hacia Estados Unidos desde el Pacífico, no del Mar Caribe, con epicentro en Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que las rutas de droga hacia Europa se han desplazado ya al cono sur, precisamente por la inviabilidad de usar a Venezuela como plataforma. Entonces la pregunta es bastante obvia. Si claramente no es la droga lo que combate Estados Unidos en las costas venezolanas, ¿entonces qué es? Y la segunda, si claramente la principal ruta de droga es por el Pacífico, entonces ¿por qué despliegan sus tropas en el Caribe? Mientras Venezuela incrementa todos los años sus incautaciones de droga, erradica cultivos, derriba aeronaves y reduce la acción de las bandas criminales vinculadas al narcotráfico, Washington entonces recurre a su relato del narcoestado para justificar sus operaciones militares. Contando ya con la complicidad de gobiernos vecinos como Guyana o Trinidad y Tobago, que bien alineados con el discurso justifican la presencia militar estadounidense en el Caribe. Pero hay los datos de las instituciones internacionales que poco pueden ser acusadas de bolivarianas desmontan la mentira. El despliegue militar en el Caribe no es una cruzada antidrogas. Es una operación política, militar y comunicacional para justificar su presencia armada en la región, su presión política a gobiernos que no se quieren subyugar ante ellos y la presión económica para ceder todos sus recursos naturales. Bueno, solo una cosa para cerrar el último tema. Yo creo que, incluso la ultraderecha israelí siempre ha sido muy hábil en construir narrativas. Incluso antes de que existiera la Hasbara, que es como su gran maquinaria propagandística, pero por ejemplo, ¿quién es el comisionado de Barco Vargas para ejecutar y planificar el genocidio de la UP? Pues es Rafi Eitan, que no era nada más que un héroe en el Estado de Israel porque era un cazador de nazis y cazó a nadie menos que a Adolf Eichmann, que era uno de los líderes intelectuales del Holocausto. Entonces era un héroe, llega a Colombia como héroe y él fue el que le dice a Barco Vargas: vamos a hacer un genocidio contra la Unión Patriótica. Y llega como héroe. Entonces yo creo que, y eso lo hemos visto en México tenemos nuestro propio Rafi Eitan, que luego podemos hablar porque también viene con el tema de las drogas, que también era un héroe en el Estado de Israel y en la propia comunidad judía de México, pero que terminó literalmente siendo un criminal de guerra. Y bueno, de los barcos es evidente que no tienen ningún objetivo de
de captar ni de prevenir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Primero que todo, y es un dato que se ha repetido hasta el cansancio, pero que es muy ilustrativo y muy necesario, es que el comercio y el tráfico de drogas desde América Latina hacia Estados Unidos no ocurren por el Mar Caribe, ocurre por el Pacífico y ocurre sobre todo en Ecuador y también en Colombia. Pero de ahí es que sube a México y de México es que se transporta hacia Estados Unidos libremente. Casi el 90% sale por el Pacífico. Entonces, ¿por qué desplegarían sus tropas y sus buques en el Caribe? Si por ahí ni siquiera pasa la droga, no pasa su droga. Entonces es lo que dice Petro en la ONU. ¿Qué era ese barco que bombardearon? ¿Eran venezolanos traficantes? O lo más probable es que o eran venezolanos o ni siquiera, o eran colombianos. Y no traficantes, sino o pescadores o migrantes. Un asesinato absolutamente a sangre fría, porque imagínate si están intentando hacer alguna labor contra el narcotráfico, pues entonces cogen la embarcación, cogen la gente, hacen la investigación, desarticulan la banda, todo lo que tú quieras. Pero estas imágenes de ese bombardeo a ese barco me recordaban mucho las imágenes que publicaba Julian Assange, ¿te acuerdas? Cuando bombardeaban desde los aviones y los pilotos iban comentando y hasta se reían de cómo baleaban civiles y periodistas. Este descaro de este señor, de Donald Trump, está muy fundado en el hecho de que todo el narcotráfico que ha infiltrado nuestros países, desafortunadamente, deja sus grandes ganancias, pues, en los Estados Unidos, en los bancos norteamericanos, y de eso sí no se habla ni se escucha de grandes detenciones de capos norteamericanos en el territorio en el que se está haciendo toda la distribución de esa cocaína. No se habla de todos los lazos de la DEA, no se habla de todos los lazos de la CIA históricamente en Nicaragua, en tantos otros escenarios, en el narcotráfico. Entonces a mí me gustaría saber cuáles son los lazos que tú has estudiado, que tú has investigado, que tú sabes del narcotráfico norteamericano, de la CIA, de la DEA, del narcotráfico mexicano y de los carteles colombianos. Los cárteles mexicanos usan la cocaína como moneda de cambio en el negocio de tráfico de armas hacia Colombia. El cártel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación intercambian armas por cocaína con grupos como el Clan del Golfo, La Cordillera o los Pachenca. Mientras que en México ya desde 2024 la Sedena había denunciado a los fabricantes gringos por negligencia. La respuesta de la Corte Suprema estadounidense: bloquear la demanda. Mientras tanto, México ya tiene 17 millones de armas ilegales. Entre 2011 y 2022 se contabilizan 214,000 homicidios con armas de fuego en el país, la mayoría ligados al crimen organizado. La pregunta es entonces, ¿por qué Estados Unidos no hace nada? Porque las armeras estadounidenses, que se benefician tanto del comercio legal como ilegal, gastan millones para que ni el Congreso ni el Ejecutivo haga nada. Estados Unidos no es víctima ni héroe, es cómplice y actor principal del narcotráfico. Sin esas armas gringas, los narcos no tendrían el poder que tienen hoy para inundar al propio Estados Unidos de drogas ni América Latina de muerte. Mientras señalan, un pequeño paréntesis, ni el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ni el de Seguridad Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de México señalan a Venezuela como actor mínimamente relevante en el narcotráfico y el tráfico de armas, ni tampoco al Cártel de los Soles como el grupo criminal más relevante en esta actividad. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que Estados Unidos señale con el dedo a nuestros pueblos, cuando es su industria armamentística la que pone la sangre en nuestras calles? Bueno, no solo de los colombianos, o sea, como dices tú, eso se viene relatando desde el Irán-Contra, desde el escándalo de compra, de venta de armas a Irán en el contexto de la guerra Irán-Irak. O sea, es en la guerra Irán-Irak que Estados Unidos decide apoyar a Irán, porque justamente en ese momento tenían que debilitar a Saddam Hussein en Irak y Irán era la vía para hacerlo. Y además para precisamente establecer ese dominio israelí-estadounidense en la región a través de controlar a Irán. Entonces es que esas armas se venden a sobreprecio radical a través de Israel, o sea, desde Estados Unidos
con escala en Israel y hacia Irán. Y con el dinero de esa venta de armas es que se financió a los contras nicaragüenses para derrocar al gobierno democráticamente elegido sandinista. Y son esos mismos contras que también envían cocaína de vuelta a Estados Unidos en aviones del ejército estadounidense. Y es que esos contras son entrenados por el Mossad y por las fuerzas especiales del ejército israelí en Honduras y en Guatemala, con el apoyo de esos gobiernos lacayos y cómplices alrededor en la propia región latinoamericana, que en ese momento sobre todo se usó Guatemala y Honduras como campos de entrenamiento y también como campos de cultivo, que incluso Costa Rica también se usó para los cultivos que luego serían enviados a Estados Unidos. Y es que ahí no acaba la trama, porque una vez en Estados Unidos, esa droga era entonces distribuida por la CIA en los barrios negros, sobre todo a los alrededores de Nueva York, en Filadelfia, pero también en zonas de California, sobre todo, y era introducida en guetos afroamericanos y latinos, pero fundamentalmente afroamericanos. Y era distribuida no solo para, uno, desactivar posibles células subversivas que podían haber estado emergiendo, que en ese momento ya no, o sea, las Panteras Negras estaban un poco en decadencia, pero precisamente por este tipo de operativos. Esto ocurre más bien en los años 80. Y bueno, ese no era el único fin, porque después esas comunidades eran criminalizadas en la prensa y introducidas a la industria, al complejo militar industrial carcelario, en donde también alimentaban a la economía estadounidense, porque eso quizás no se sabe mucho, pero la industria penitenciaria en Estados Unidos es de las mayores industrias que sostienen a la economía del país, que es un poco lo que pasa hoy con Bukele. Es que cuando hablamos de una población carcelaria de más de 6 millones de personas, mínimamente en los anales de los Estados Unidos, estamos hablando de unas mayorías encarceladas que no tienen derecho a votar y que son principalmente inmigrantes, que son principalmente personas de raza negra, que son personas que viven la ley esta tan injusta de los 2 strikes, ¿no? Que puede ser que a ti te detengan por 2 infracciones menores y que a la tercera puedes tener una cadena perpetua. Y son personas que muchas veces trabajan para multinacionales intracarcelariamente con unos sueldos mínimos y muchos de ellos pues básicamente se pasan la vida en las cárceles por delitos menores relacionados con el tema de las drogas y son personas que definitivamente no hacen parte ni de la toma de decisiones ni de la dinámica del país y son grandes poblaciones, pero ahora la vuelta de tuerca se la da Donald Trump a todo esto, pues básicamente criminalizando a todos los inmigrantes en Estados Unidos, empezando por los 50, no sé cuántos millones de mexicanos hay, como 30 o 40, ¿no? Pero esa vuelta de tuerca que hace Trump en este momento con los inmigrantes, con esa población carcelaria, lo que ha hecho es un boom aún mayor de todo este sistema penitenciario que hace parte del gran sistema militar, industrial y de seguridad tecnológico de los Estados Unidos, que son parte fundamental de su sistema de seguridad. Entonces, cualquier cosa que tú digas como empresa o que critique cualquier interés de los Estados Unidos va contra los intereses de la defensa nacional y puede ser incluso juzgado por terrorismo. Estás hablando en contra de los intereses nacionales. ¿Cómo se articula todo esto con un fascista en la presidencia cuando ya eran suficientemente duras e injustas todas estas leyes, así? ¿Contra los migrantes? Sí. Bueno, yo creo que es justamente el juego de ahora el vincular todo. Y eso no es nuevo, siempre, o sea, en lo que se basan es en hacer un popurrí de criminales comunes, presos políticos y simplemente, o sea, políticas de eugenesia pura, de que quien no sea blanco, no sea nativo de los, bueno, no nativo porque esos son los indios y esos los mataron a todos, pero quien no sea ciudadano estadounidense de toda la vida, pues puede ser criminalizado. Y es eso, es hacer una cadena de equivalencias en donde matar sea igual de criminal
que ser negro o que haber sido un inmigrante o que ser un subversivo. Porque esto es fundamentalmente político. O sea, lo que pasa con los inmigrantes es que su presencia es inherentemente política, pero son criminalizados a la par que, por ejemplo, los estudiantes que protestan a favor de Palestina. Totalmente. Cuando estamos hablando del narcotráfico y las armas, yo he visto que tú has hecho unas publicaciones excelentes y yo invito a toda la gente que te siga en redes sociales, que animemos tu canal de YouTube para que puedas hacer mucha pedagogía a través de eso. Cuéntanos cómo es ese tráfico de armas, cómo consigue la cocaína terminar como moneda de cambio para el intercambio de armas y dónde terminan todas esas armas realmente. Bueno, o sea, no se entiende ningún narcotráfico sin armas. O sea, si ya venimos hablando, por ejemplo, de la epidemia del crack en el propio Estados Unidos causada por la CIA, bueno, pues era también esa misma CIA la que le entregaba armamento a los narcotraficantes estadounidenses para distribuir el crack estando armados. Entonces hacen lo mismo, por ejemplo, con los cárteles mexicanos, que les entregan armamento y dicen que no, que los compran, pero siempre es a través de testaferros. Es obviamente que en esa epidemia del crack no era la CIA la que llegaba como CIA a darle armamento, no, era un prestanombres externo, un ex agente de la CIA, pero que ahora se prestaba para hacer este tipo de labores que puedan ser no rastreables. Entonces ese es el fenómeno más latente, no solo en América Latina, sino en el propio Estados Unidos, el de las armas fantasma, que son supuestamente armas imposibles de rastrear. ¿Por qué son imposibles de rastrear? Pues porque las hicieron de esa manera, porque es el propio Estados Unidos que, como una operación de contrainsurgencia o para alimentar ese propio narcotráfico y luego justificar una intervención, pues es que envía estas armas, sobre todo a los cárteles mexicanos, porque es que muchos cárteles aquí en México tienen como génesis a la propia CIA y al propio Estados Unidos. Y no es una teoría de la conspiración, o sea, está ampliamente documentado. Por ejemplo, los Zetas, que fue una de las cárteles más sanguinarios del mundo, en realidad viene de un grupo de élite formado en el ejército mexicano, precisamente hecho para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese era su principal fin. Y entonces es que se crea y los primeros integrantes se mandan a estudiar a nada menos que a la Escuela de las Américas, que es qué mejor sitio. Claro, que es la escuelita de los mayores dictadores y torturadores de las dictaduras militares del Cono Sur. Entonces ahí es donde se entrenan. Estados Unidos los arma, los capacita, vuelven a México y una vez que consideraron neutralizado al EZLN, es que se mandan a Tamaulipas. Y lo primero que hacen es una masacre que en parte también fue muy apoyada y auspiciada y conducida por el que ahora es director de la DEA, pero que en ese momento era encargado de la DEA en México, Terry Cole, que básicamente maneja unas informaciones entre cárteles y los pone a pelear. O sea, le da una información a un cártel que hace parecer que traicionó al otro cártel y empieza un enfrentamiento en Tamaulipas. Entonces los Zetas ahí, para ese momento, ya eran un grupo narcotraficante o incluso podríamos decir narcoterrorista. Y ahí seguían los vínculos con la DEA. Es decir, que pasaron simplemente de la CIA a la DEA o nunca cesó ese vínculo y simplemente fueron ambas agencias las que los controlaban. Pero la historia de los Zetas no es única en el universo. O sea, ese tráfico de armas sigue ocurriendo, quizás no siempre de manera directa, pero sí es verdad que Estados Unidos se hace de la vista gorda y su empresa armamentística sobre todo para que esos narcotraficantes por medio de prestanombres compren las armas en Estados Unidos, las trafiquen hasta México y entonces es que viene pues el intercambio entre cárteles mexicanos y colombianos
en donde los colombianos que cultivan y fabrican cocaína les intercambian por armas viniendo de México, pero a su vez viniendo de Estados Unidos. Qué negocio tan productivo, la guerra, la seguridad, las armas, el narcotráfico, todo lo que sea la violencia. Cuando ves que las mismas corporaciones están sirviendo armas en Ucrania, en el Medio Oriente, a los cárteles, tú dices, bueno, esta gente no tiene límite. Imagínate el lobby que pueden hacer estas personas a los congresistas, a los senadores en los Estados Unidos. Es que no hay necesidad ni del AIPAC. Para empezar, el mismo AIPAC, que es el lobby sionista en Washington, pues trabaja coordinadamente con todos estos. Cada vez que iba Netanyahu a llorarle al Congreso norteamericano, salía con cheques de cientos de miles y decenas de miles de millones de dólares para este proyecto que está llevando a cabo en este momento, que es el exterminio final del pueblo palestino, la limpieza étnica del siglo XXI que vemos en los teléfonos. Cuando hablaste de la Escuela de las Américas, yo recuerdo que hice un documental en el que tuve que estudiar las asignaturas que daban en la Escuela de las Américas. Eran secuestro, tortura, cómo tumbar un gobierno, o sea, y allí iban los militares de nuestros países a entrenarse en eso, y se peleaban por ir, porque eso era como un honor. O sea, digamos que la imagen que se tenía del militar que iba allí era que llegaba mucho más preparado. ¿En qué llegaba preparado? Sí, bueno, pero es muy rimbombante hablar de la Escuela de las Américas, pero lo cierto es que sigue ocurriendo. Y una de las cosas un poco más criticables de, por ejemplo, el entendimiento de seguridad que se ha acordado entre la presidenta Sheinbaum y Marco Rubio, es que dentro de los únicos rubros que conocemos, porque lo cierto es que no se ha firmado nada, simplemente es un entendimiento. Pero lo que se ha acordado hasta ahora es, bueno, precisamente programas de entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas en los Estados Unidos. Que eso tampoco es que se le pueda achacar a la presidenta únicamente, porque eso más bien lleva pasando por décadas y más bien no ha cesado. O sea, hay incluso programas de entrenamiento de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas mexicanas en Israel, no solo en Estados Unidos. Sin el narcotráfico, Estados Unidos sería una economía en quiebra. Seguro no te han dicho que el 85% de las ganancias mundiales del narcotráfico se lavan y blanquean en Estados Unidos, como el epicentro más importante del lavado de capitales del narcotráfico a nivel global. El Departamento del Tesoro admite que en Estados Unidos se lavan anualmente aproximadamente 300.000 millones de dólares, todos provenientes de actividades criminales. Un tercio de este monto proveniente del lavado de capitales del narcotráfico. Según la ONU, este negocio oscila entre los 150 y 190 millones de dólares anuales en los Estados Unidos. Y es que el lavado de capitales de la droga es una industria clave para la economía estadounidense. El propio valor del dólar se sustenta en gran medida en el lavado de capitales. Oxígeno para el sistema financiero estadounidense. Y es por ello que esta actividad criminal no se persigue, sino que se protege e impulsa por los propios Estados Unidos. En 2024, Estados Unidos incautó solamente el 0,1% del dinero total proveniente del narcotráfico, que se lava directamente en el sistema financiero norteamericano, alimentando e instrumentalizando otras industrias. Por algo es que los narcos adoran invertir en el sector inmobiliario de los Estados Unidos. Compra de vivienda para facilitar el lavado de dinero y además perfectas para elaborar, almacenar y hasta vender droga. Esto reconocido por el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como una vía muy utilizada por los cárteles para lavar su dinero dentro de los Estados Unidos. Entre 2020 y 2024, el 73.7% de las personas enjuiciadas por lavado de capitales en los Estados Unidos eran ciudadanos estadounidenses. Y hablando sobre el tráfico de fentanilo del que Estados Unidos acusa a China, pues resulta que el 57% de las actividades sospechosas de lavado de dinero generado por las ganancias de la venta de fentanilo en los Estados Unidos se registra en bancos convencionales de ese país y no en el mercado negro. Es decir, que los propios bancos tienen conocimiento de cómo se mueve el capital de esta droga. No hay evidencia de que el lavado de dinero haya disminuido desde 1989. ¿Qué es lo que hacen, en cambio? Más bien ignorar las transacciones dudosas. Dice que los bancos gastan cientos de miles de dólares al año para interceptar el dinero depositado por narcotraficantes y otros delincuentes.
pero menos del 5% se recupera, haciéndose de la vista gorda de los billones restantes. Entre los bancos multados por lavar dinero del narcotráfico se encuentran, por ejemplo, el gigante HSBC por $1.900 millones, TD Bank por $1.300 millones, pero no solo, también Western Union, Wells Fargo, American Express o Citibank. Y es curioso que mientras Trump da volteretas bélicas para atacar a países como Venezuela, ni el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia ni la DEA señalan a Venezuela como un país de relevancia en materia de lavado de dinero del narcotráfico, señalando más bien a su propio imperio como el culpable. Según el Informe Nacional de Comercio y Tráfico de Armas de Fuego del 2025, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la fabricación de armas aumentó en un 298% entre el 2000 y el 2022, alcanzando las más de 14.500.000 armas producidas en tan solo un año en los Estados Unidos. Ya para 2024 se calculaba que los estadounidenses poseen entre 378 y 500 millones de armas, es decir, casi 2 por cada adulto estadounidense. Y peor cuando hablamos de las llamadas armas fantasma, esas armas casi imposibles de rastrear que crecieron en un 784%. Y ese paraíso de las armas se traduce en un infierno para América Latina. Entre 2010 y 2022, de 2 a 3 millones de armas entraron ilegalmente a México desde los Estados Unidos. Y Washington lo admite. El 72% de todas las armas traficadas en México vienen del vecino del norte, como parte de una consolidada red criminal dentro de suelo estadounidense, estrechamente ligada a grupos narcotraficantes en el propio Estados Unidos. Mismo país donde, no nos dejemos engañar, el 95% de los traficantes detenidos son ciudadanos estadounidenses. Si nos vamos a Colombia, lo mismo pasa. Según la Universidad Nacional, el 80% de las armas vienen de Estados Unidos. ¿Y cómo llegan? He visto imágenes de algunos de los cárteles mexicanos armados con armamento totalmente militar, avanzadísimo, en carros, o sea, es un despliegue militar. No estamos hablando de pistolas semiautomáticas y rifles, estamos hablando de armamento pesado, que en un momento dado puede desbordar una región, desestabilizar partes del gobierno mexicano. ¿Está permitiendo el gobierno mexicano la proliferación de estos cárteles? Porque cuando tú dices, por ejemplo, las principales ciudades del mundo y ves los índices, siempre aparecen 4 o 5 ciudades mexicanas entre las 10 más peligrosas del mundo. O sea, muy bien las políticas sociales de Sheinbaum y el gobierno mexicano, pero ¿qué está haciendo en el tema de seguridad, en el tema narcotráfico, en la guerra contra esta guerra interna que tiene en su territorio? Bueno, creo que es lo mismo que se le pudiera cuestionar a Petro, que aunque ha habido una disminución muy importante, han habido programas muy valiosos como el de sustitución de cultivos, programas de seguridad y de combate al narcotráfico, pues al final no solo es una mafia, sino que precisamente si hablamos de las conexiones israelíes y estadounidenses, es que entendemos que el narcotráfico es ahora una mera pata de ese imperialismo y que no es tan fácil sacudirse esas pulgas, que al final constituyen la propia materia de la que está hecha muchas de nuestras sociedades. O sea, mucha de la vida campesina en México está forjada con base en eso. O sea, en México, particularmente, el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos con América Latina en la historia, y esto hay datos que dicen que no, que fue otro, porque la realidad es que los primeros no estaban formalizados, pero se cree que el primer tratado se puede hablar de un poco después de la guerra de secesión estadounidense, cuando necesitaban morfina para sus soldados, y entonces es que convencían u obligaban a los campesinos mexicanos en ese triángulo dorado perfecto para los cultivos, que plantaran amapola, misma que luego sería llevada a Estados Unidos para hacer morfina. Y entonces es que cuando llega Porfirio Díaz, gran parte del apoyo estadounidense a la construcción del ferrocarril mexicano, que se celebra como la cuna de la civilización mexicana, en realidad fue porque ese mismo ferrocarril era utilizado como mecanismo de transporte de esa amapola y de esa morfina, la que volvió a todos sus soldados adictos, pero activos en combate,
y a los campesinos mexicanos inmersos casi irremediablemente en esa red que en muy poco tiempo fue migrando y fue evolucionando de mera morfina a todos los demás derivados de la amapola. Porque una vez que planta un cultivo que te hace ganar el quíntuple de lo que hubieras ganado plantando maíz, ¿quién te va a obligar a regresar al maíz? Nadie. Sí, Entonces eso no es está una pasando en red Colombia. que construye, que ha tejido gran parte de nuestra historia y nuestra sociedad, y hay muchas cadenas de interdependencia pues, de las propias comunidades que están intrínsecamente ligadas al narcotráfico. Yo viví una época del narcotráfico en Colombia en el que veías a los traquetos, a los narcos con sus despliegues de riqueza, gente muy sin cultura, muy sin escrúpulos, muy violenta, esa época del mexicano, de Pablo Escobar y todo eso. Pero hoy en día vivimos, pues hemos vivido una evolución durante estas 4 décadas del narcotráfico a unos niveles de sofisticación directamente proporcionales a cómo se han capacitado sus hijos, a cómo han infiltrado la economía, la cultura, el relato, cómo han lavado este dinero durante tantos años, cómo se han hecho con el poder. Pablo Escobar puso presidente en Colombia, vuelve y pone presidente en Colombia, quiere seguir poniendo presidentes desde la tumba, y el narcotráfico, pues definitivamente, y aunque no nos guste, está ahí, y esperemos que no para quedarse, porque entre otras cosas, pues estamos colonizados no solamente por Estados Unidos, sino por el narcotráfico, y ese sistema perverso hace que muchísimas personas que no son conscientes realmente de, digamos, del narcoestado en el que están, sean funcionales a él. Entonces, empresas constituidas por el narcotráfico, en la que trabaja un montón de gente decente, gente que está sirviéndole al narcotráfico sin saberlo, pues para lavar el dinero. Y ahora, por ejemplo, fíjate el caso del contrabando. O sea, la forma más efectiva de lavar dinero en Colombia ha sido, pues entre otras cosas, el contrabando, la llegada de contrabando a través de nuestros puertos, que es una de las cosas que ha denunciado no solamente Petro, sino sus funcionarios, en el que se ve cómo grandes mafias del contrabando, que hacen todo ese ciclo del lavado del dinero al narcotráfico, han sido funcionales a innumerables gobiernos colombianos hasta nuestros días. Y tiene que ser en el gobierno de Petro en el que todo esto se denuncie, se saque a la luz y la gente dice, uy, no sabíamos, y todos esos contrabandistas y todos esos narcotraficantes han estado financiando campañas políticas durante 3 décadas. O sea, como que volvemos a darnos cuenta de todo esto un poquito tarde, ¿o tú crees que todavía hay solución para nuestros países? Yo creo que hay solución si se entiende una política anti-narcotráfico como política exterior y como política antiimperialista, que no podemos separar ninguna de esas tres vertientes porque operan como brazos del mismo ente y se benefician los mismos. O sea, Estados Unidos no va a descansar hasta que no se propague aún más el narcotráfico, porque no pueden vivir sin él. O sea, es una de sus fuentes fundamentales de control y sobre todo en este momento de decadencia absoluta de su imperio. O sea, no digo que todos los cárteles los controlan ellos, evidentemente no, pero ellos se benefician enormemente de todas las funciones que tiene el narcotráfico, que son no solo económicas, sino también de sometimiento de cualquier tipo de subversión, no solo a la interna de nuestros países, sino en contra de Estados Unidos, porque siempre ha tenido un elemento antisubversivo el narcotráfico. O sea, precisamente Colombia es el ejemplo perfecto. O sea, si las AUCES eran de los mayores impulsores del narcotráfico en Colombia, pues también eran, obviamente, paramilitares que asesinaban no solo guerrilleros, sino a la izquierda del país. Y eso se replica a nivel mundial. Entonces, yo creo que las políticas que se deben implementar, creo que Petro está guiando un muy buen camino con la sustitución de cultivos, que es parte de lo que hablábamos de no solo sustituir la hierba, sino sustituir ese
tejido social que se ha construido alrededor y con base en el narcotráfico, y no retirarles simplemente su modo de vida, porque si lo vemos, es muy fácil verlo a escala macro y ver los grandes capos, pero si lo vemos a nivel micro y la gente común, la gente de a pie que está inmersa en esos círculos, no porque sea mala gente, ni porque quiera dominar el mundo, ni volverse Pablo Escobar, ni porque le guste particularmente esa industria, sino porque quizás ese simplemente era el modus vivendi en el pueblo en donde estaban, o era la única manera de subsistir. Hoy llegó un narco y te puso el revólver en la sien y te obligó a plantar amapolas en vez de plantar chícharos. O eso que mataban, sí. Así es. Yo he visto en Colombia muchísimos campesinos que no han tenido ninguna otra opción que o irse con la guerrilla o irse con los paramilitares. Y tanto reclutaban forzadamente paramilitares como guerrilla y siempre los campesinos en el medio. El campesino ha sido siempre la víctima número uno de este conflicto miserable. 8 millones de desplazados están empezando a tener, nunca se había entregado tanta tierra en Colombia hasta este gobierno a los campesinos, y es poca la que se está entregando, se tendrían que entregar muchísima más, pero nunca se ha entregado más tierra en este gobierno de Petro en 3 años, en los últimos 3 gobiernos. Entonces, sí, son pequeños logros, pero fíjate que nos han desertificado. Estados Unidos dice que los logros del gobierno de Petro no son suficientes, y Petro va y muestra las estadísticas en la ONU, les demuestra que no es verdad. Nos estaban dando 2 billones de pesos, ahora nos dan uno solo. ¿Y qué es lo que dice Petro? Pues mira, no necesitamos, es que además esa certificación me parece como una medida muy colonial para decir, oye, yo te pongo aquí una medallita porque lo que estás haciendo a mí me parece que está bien o mal. Oye, ¿y por qué no lo certificamos nosotros a ellos sobre el lavado de dólares de sus bancos? Chévere que nos desertifiquen, porque lo de la ayuda militar para la lucha al narcotráfico es una farsa. Es para poner bases militares y quedarse con los recursos naturales de los países, para meter mano. La mayor parte de esa ayuda además es para ellos mismos porque son autocomprarse sus cosas. Nos daban 2 billones de pesos, nos van a dar 1. El presupuesto de Colombia, gente, son 550, así que no hay necesidad ni de vender la soberanía, como hace la derecha, ni de mendigar, ni dejarse matonear del fascista de Trump. La guerra contra la droga además es una farsa. Acuérdense que la CIA y la DEA siempre han narcotraficado. El caso de los Irán contra Nicaragua, la epidemia de crack en Los Ángeles, es un castigo político contra Petro, gracias al lobby, entre otras cosas, de esa extrema derecha colombiana que sí sabe de narcotráfico, si no miren todos los familiares que tienen detenidos en cárceles norteamericanas. Este gobierno ha batido el récord de incautación y también es una realidad que somos un narcoestado. Tenemos 250.000 hectáreas de coca. Pero esto no empezó ahora, eso empezó con los gobiernos de derecha. Lo que dicen es que el Plan Colombia sí funcionó. 10.000 millones de autoayuda se dieron los gringos y nos fumigaron el país con glifosato. Nosotros pusimos miles de muertos y ellos hicieron negocio triple. Esa certificación es una herramienta imperialista y colonial de control. Lo que hay que hacer es legalizar las drogas para acabar con la narcopolítica tanto allí como aquí y en nuestro caso desfinanciar la guerrilla y los paracos. Petro habló de reanudar la fumigación con glifosato y estoy de acuerdo, pero no sobre nuestros campesinos, sobre los banqueros norteamericanos que son los que se quedan con todo el dinero del blanqueo de la droga, sobre sus campos de golf, sobre sus mansiones y sobre sus grandes oficinas y sus rascacielos. ¿Por qué nos quieren fumigar con glifosato a nuestros campesinos? ¿Por qué no fumigamos con glifosato a sus banqueros? Entonces, esa actitud antiimperialista de Petro a mí me llena de orgullo, me llena de esperanza. Salen Naciones Unidas diciendo todo esto y sale la extrema derecha colombiana a decir, ya está este tipo con sus discursos rimbombantes, Petro es un tipo que está loco, y sale el mundo entero a decir, no señor, condenamos el genocidio palestino, estamos totalmente de acuerdo en que hay que combatir el cambio climático, y esta certificación contra la droga no es otra cosa que una farsa absoluta. Nos ha llenado de muertos la guerra contra las drogas de Estados Unidos, pero en cambio sí les ha permitido poner bases militares en nuestro territorio gracias al señor Álvaro Uribe, les ha permitido hacer los tratados de libre comercio totalmente asimétricos que tienen arruinados a nuestros campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opinas tú de la certificación concretamente para México, para Colombia de los Estados Unidos? Bueno, yo creo que primero Petro es un estratega. No se hubiera plantado en la ONU a decir todo lo que dijo si no tuviera un plan detrás. Y lo tiene. O sea, hace no mucho Colombia se unió a la ruta de la seda de China, que es fundamentalmente un tratado de comercio con China
que pudiera sustituir a Estados Unidos o que pudiera proteger al país ante un posible bloqueo por parte de Estados Unidos. Y no solo, también está tejiendo lazos como nunca y como ningún otro país con el resto de América Latina, fundamentalmente con Venezuela. O sea, acuerdos de seguridad y acuerdos transfronterizos que son fundamentales. Y que Venezuela, aún hoy con el asedio, sigue teniendo uno de los ejércitos más poderosos de América Latina y sigue teniendo la bandera y la insignia de haber resistido tantos años y décadas de asedio estadounidense y haber sobrevivido cada una de ellas. O sea, si un país nos puede enseñar a todo el resto de la región a cómo combatir al imperialismo, es Venezuela. Cuba, pero fundamentalmente Venezuela, porque no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado. Entonces, yo creo que me parece que Petro tiene una claridad y una claridad expresa, que también es importante, porque si la claridad se queda solo en la cabeza de los dirigentes no vale para nada si no concientizas a la población y cuando tus movimientos de ajedrez son tuyos, íntimos, cuando no puedes tener nada íntimo siendo el dirigente de un país. Pero creo que Petro tiene la claridad de saber que esto no va contra Venezuela y nunca estuvo Venezuela como único integrante de esa lista víctima de asedio, sino que Venezuela es la entrada, es el paso hacia toda América Latina. Si se deja entrar al imperialismo en Venezuela, se deja entrar al resto de la región. Claro. Nadie más lo va a poder parar. Entonces, Petro entiende eso, mientras que, por ejemplo, Claudia tiene una posición mucho más compleja, siendo frontera directa con Estados Unidos y teniendo sus tanques y su asedio literalmente a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, no sé si tiene claro que en esa lista de países terroristas y de grupos terroristas en las que está el inexistente cártel de los Soles o el Tren de Aragua, fundamentalmente hay cárteles mexicanos. ¿Y qué es lo que te otorga estar en una lista de grupos terroristas hecha por Estados Unidos? Bueno, a ellos les otorga la plena potestad para hacer lo que sea con tu país, bajo el argumento de que ahí tenías a un grupo terrorista. Y de eso no se salva ningún país con ningún tipo de acuerdo o entendimiento de seguridad. Y el ejemplo perfecto no está ni siquiera en América Latina, está en Qatar. Qatar, que era el acérrimo aliado de los Estados Unidos. Pero escúchame, tienen una base norteamericana con 10.000 soldados norteamericanos. Es la base militar estadounidense más grande de todo Oriente Medio. O sea, el gobierno catarí le había regalado un avión de millones y millones de dólares a Trump. 400 millones de dólares. El Air Force One. O sea, le había regalado un avión. Habían hecho, y esta es la parte importante, habían hecho un acuerdo de seguridad bilateral hace poco más de un mes. Y aún así, Israel bombardeó Qatar. Entonces, ¿qué aval tenemos? ¿Qué protección nos garantiza cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos? Ninguna. Ninguna en lo absoluto. Oye, propuesta temeraria tremenda la de Petro de hacer una fuerza militar internacional para ir a rescatar al pueblo palestino, ¿lo viste, no? También hay en Naciones Unidas. Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión global en torno al tema de Palestina. Hay varios países europeos inusitados que están reconociendo al Estado palestino, que otra vez es simbólico, pero esto no se hubiera imaginado ni de cerca hace 2 años. O sea, que países como Francia, Reino Unido, que países como Italia dijeran que iban a mandar un avión que sobrevolara la flotilla de la libertad. Entonces yo creo que sí está cambiando el sentido común de época y eso solo puede ir no necesariamente hacia un fin del genocidio o a una liberación del pueblo palestino, pero sí va a cambiar
por completo la ruta que va a tomar nuestra era de este punto en adelante, y creo que esto no se hubiera conseguido si no hubiera sido por voces como Petro. Y Petro como una aguja en un pajar muy desolador por todo este tiempo, y que incluso miembros del propio pacto histórico que no habían estado a la altura dudaban en si defender al pueblo palestino, hasta que Petro se plantó, y no solo lo defendió con palabras vacías como pudieron ser las de Erdogan o como pueden ser las de Boric, sino que, por ejemplo, cesó el envío de carbón colombiano hacia Israel, que representaba unas ganancias tremendas para Colombia y que, sin embargo, las dejó de hacer. Rompió relaciones, hizo todo lo que se tenía que hacer. O sea, los únicos países que se plantaron con el pueblo palestino desde un inicio fueron países de África, pero también en América Latina fue Venezuela y Colombia. Sudáfrica, que vivió el apartheid, fue uno de los también potentes. Fíjate que el tablero geopolítico está cambiando. El hecho del genocidio del pueblo palestino está levantando, y sobre todo esa alianza tan perversa, tan incondicional de Estados Unidos con Israel. Hace, por ejemplo, y creo que tiene mucho que ver, que países como Arabia Saudí y Pakistán hagan un tratado de mutua defensa. Por primera vez, dos países musulmanes de esa envergadura, y se quieren unir Irán y Turquía, y estamos viendo cómo realmente puede haber incluso la creación de una especie de OTAN árabe, que lo ha propuesto Egipto. ¿Por qué? Pues porque es que ya el gran aliado de muchos de esos países, que era Estados Unidos, ya no es confiable. Ya no es confiable. Te puede bombardear un país. Tú le regalas un avión de 400 millones de dólares a Donald Trump, que además tiene 10,000 soldados ahí en tu casa, y te puede bombardear Israel. Ese tipo de cosas ha creado tantísima desconfianza que yo creo que la gente ya definitivamente está diciendo, y los conjuntos de países están diciendo, tenemos que hacer algo. Fíjate, en el caso de Arabia Saudí, ya contar, porque Pakistán tiene ojivas nucleares, 30, 40, no es una potencia grande, de acuerdo, pero Arabia Saudí no tenía un respaldo nuclear, ahora ya lo tiene. Es decir, está cambiando también geoestratégicamente el Medio Oriente debido, pues, a esta impunidad de Israel. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro inmediato de Israel, de esos 22,000 kilómetros cuadrados? Vamos, ya nos olvidamos de la opción de los dos estados, pero ¿cuál va a ser el futuro inmediato de ese país tan pequeño, tan rodeado de países que han sufrido sus bombardeos? Hasta 6 países diferentes en una semana ha bombardeado Israel. ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro de ese país en el momento en que ese respaldo incondicional de Estados Unidos empiece a resquebrajarse? Bueno, yo no estoy tan segura que deje de respaldar a Israel. O sea, a este punto hay muchas discusiones de huevo, la gallina, de quién controla a quién. Estados Unidos es un estado proxy de Israel o viceversa, que definitivamente inició viceversa. A este punto, la cadena de mando está un poco más difusa. Entonces, no sé si podríamos hablar de un cese de apoyo de Estados Unidos a Israel. Creo que ambos necesitan al otro. O sea, Estados Unidos, no, mucho más de tener un estado proxy en el Medio Oriente, que tiene a este punto todos, pero y tampoco solo geopolíticamente, pero el Estado de Israel siempre había sido una creación corporativa y una creación militar y una creación geoestratégica, porque tenía toda una narrativa detrás. Ahora es verdad que esa narrativa se está desbaratando. Y si lo que decimos de que cambia el sentido de época a favor del pueblo palestino, pues eso va a tener repercusiones para Israel. Y aunque hay una población israelí que no condene directamente el genocidio en Palestina, sí condena a Netanyahu como individuo, como presidente, como gobierno, y no puede durar por siempre en el poder. Y también es eso, o sea, toda
el acomodo ideológico del Medio Oriente fue construido a punta de bombazos, pero perfectamente manufacturado por Estados Unidos e Israel para no representar una amenaza a Tel Aviv. O sea, el propio Nasser se lo cargaron porque fue el que lideró todo el embargo de ventas de petróleo que causó toda la crisis de 1973 después de la guerra del Yom Kippur, porque pudo articular, o por lo menos empezar a articular, una coalición pan-arabista o pan-árabe dentro del Medio Oriente en una coalición de fuerzas. Luego tuvo varios errores y varios puntos de hipocresía, concretamente con el pueblo palestino, pero se dedicaron a cargarse a toda la izquierda o toda la unidad en el Medio Oriente. O sea, metieron financiación a los muyadines y a los fundamentalistas islámicos de creación de la CIA, porque no es, ay, los árabes o los musulmanes que nacieron, no. De la misma manera que el sionismo es una creación estadounidense y occidental, también el fundamentalismo islámico. Entonces, a punta de eso es que se crearon, a punta de invasiones como la de Libia, como la de Siria, como la de Irak, es que se construye el panorama actual de lacayos. Pero es que ahora incluso los lacayos se están rebelando porque los están atacando. O sea, ¿qué era Qatar? ¿Cuál fue el discurso de Qatar en la ONU? Fue uno de condena absoluta con el Estado de Israel. Lo llamó un Estado antidemocrático y un enemigo para todos sus vecinos. Que un país como Qatar se plante en la ONU a decir esas cosas es definitivamente un punto de inflexión. Increíble. Un país que ha permanecido como tan al margen de todo, tan sumiso. No quiero dejarte marchar sin preguntarte qué opinas del cierre de USAID. Pues eso ya va como, ¿qué? 6 meses, sí, ¿no? Sí. Bueno, eso para Colombia es uno de los países que más les importa porque era uno de los países que más dinero recibió. Pero yo creo que desde el momento del cierre se cayó en el discurso simplista de no, Trump está cambiando, Trump quiere ser diferente, ya no quiere ingerir en nuestros países. Por supuesto que no. O sea, eso se ha hecho desde siempre. Siempre le cambian el nombre a todas sus operaciones y a todas sus instituciones, porque Estados Unidos sí que tiene la obligación y que ha mantenido la tradición, se le podría llamar, de desclasificar archivos. Obviamente que muchos de ellos, en donde el 90% no se ve porque está tachado, pero sí que desclasifican cosas y a este punto era irreversible todo lo que se conocía de las operaciones de la USAID. Entonces, por mero marketing y por mera estrategia de gobernabilidad para evitar que el mundo arda, cerrarla es callar bocas. Y es decir, sí, todo eso se hizo, pero ya no se va a hacer. Por supuesto que simplemente cambia de nombre y simplemente cambia de fachada. No es que la estrategia sea muy diferente. Pero bueno, yo creo que el cierre de la USAID definitivamente marca también un cambio de época, porque es empezar desde cero. Vamos a tener que volver a identificar el nuevo modus operandi del imperio para poder defendernos. Y es que una de las cosas que le podemos festejar al imperio estadounidense y al capitalismo es que si han sobrevivido de tanto tiempo es porque se saben adaptar a las nuevas épocas, saben evolucionar junto con ellas, mientras muchas veces en la izquierda nos quedamos rancios y nos quedamos viejunos y ya no sabemos enamorar. Ese era fundamentalmente el objetivo de la USAID, enamorar a base de vacunar a niños pobres que de otra manera no se pudieran vacunar, de darles una obra de teatro cuando no hubieran tenido una obra de teatro. Una injerencia política absoluta
instrumentalizando la cooperación internacional. Pero fíjate que la cantidad de cosas de corrupción que han descubierto en la USAID, todas las miles de millones de dólares que se estaban robando por todas partes, así como esos 2 billones de dólares desaparecidos del Pentágono, es que la corrupción dentro del gobierno de Estados Unidos también es una realidad que nos daría para otro programa completo, y en la USAID también había mucho. Sí. Así que yo creo que no somos ajenos en ningún momento a las corrupciones de los imperios, las pagamos todos, a las codicias de sus representantes visibles e invisibles, y sobre todo a las componendas que hacen por debajo estas gentes que quieren tener todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo. ¿Para qué? ¿Se van a morir? Como nos morimos todos. ¿Para qué quieren poseer tanto? ¿Para qué quieren tantas guerras? Cuando Petro dice, estamos en un planeta finito, tenemos que conservar este planeta, ¿les parece como el mayor insulto a todas sus estrategias, a todos sus imperios, a todos sus proyectos supremacistas, al neoliberalismo, al desarrollo? Nos quedamos a veces sin palabras ante el ridículo que hacemos todos los días de tener que estar defendiendo cosas que son de simple sentido común. Sin embargo, tenemos que hacerlo, y tú eres un buen ejemplo de eso. Así yo te sigo, y espero que toda la gente que nos siga hoy te siga también a ti, porque tu labor ha sido extraordinaria, seguirá siendo, y espero que vengas 1 y 1000 veces aquí a este canalito para que nos puedas seguir enseñando tantas cosas. Ay, muchas gracias, Pablo. Yo también aprendo mucho de ti, sobre todo ahora que Colombia va a estar en el punto de mira. Y por fin realicé el primer sueño de mi vida, que era poderme sentar a escribir sin que nadie me jodiera. El hombre más universal de Colombia se llama Gabriel García Márquez. Y se acabó la pelea. Gana Pambelé por nocaut. Rechazamos la intervención